El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, ¿qué evangelio estamos proclamando? El Evangelio según San Juan. Ayer escuchábamos como Jesús nos decía: el que cree no está condenado. Juan 3:18. Hoy Jesús nos dice en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si nosotros creemos en el Hijo, ¿qué tenemos? Vida eterna. Y es bueno repetir 1000 veces que creer no es una cuestión solamente de palabras bonitas. Creer en el Evangelio según San Juan se conecta con el verbo vivir. Si crees en Cristo, vives en Cristo Jesús. Y ese vivir en Cristo Jesús lleva a colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Por eso la fe lleva a la primacía de Dios en mi vida. Y esa es la enseñanza de la primera lectura de hoy. En este tiempo de Pascua, ¿qué otro libro estamos leyendo? Hechos de los Apóstoles. Hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles cómo los apóstoles no tienen miedo de predicar, los guardias los apresan, los llevan ante el Sanedrín, ante las autoridades judías. Las autoridades judías recriminan a los apóstoles: no les habíamos prohibido que prediquen en nombre de Jesús. Y fíjense, esta frase es como para aprenderla de memoria y es muy actual. Está en Hechos 5:25. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Queridos hermanos, en eso consiste la fe, en que yo coloco a Dios en el primer lugar de mi vida. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto hay que concretarlo. ¿Cómo lo concretamos? En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en la sociedad. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En mi vida personal, tengo que colocar a Dios siempre en el primer lugar. Por eso todos los días tengo que rezar. El día que no he rezado, ese día he colocado a Dios en el sótano de mi vida.
En mi vida familiar, tengo que colocar a Dios en el primer lugar. Yo les invito para que por lo menos una vez en la semana se reúnan como familia para rezar, por lo menos una vez en la semana. Y así estás haciendo que Dios esté en el primer lugar de tu familia. Porque, queridos hermanos, la fe no es solamente una cuestión personal, la fe tiene que marcar también mi círculo familiar. En mi vida laboral, tengo que colocar a Dios en el primer lugar de mi vida. No tengo miedo yo de decir a mis compañeros de trabajo que soy creyente, que rezo, que me confieso, que voy a misa y hago apostolado también en mi trabajo. Qué importante es que Dios también esté en el primer lugar de tu trabajo, de tus deberes de cada día. Y en la sociedad. Esto es muy actual. No podemos permitir sistemas ateos. No podemos permitir que entren ideologías ateas. Y por si acaso, cuando hablo de ideologías ateas, hablo de ideologías de izquierda como de derecha. El comunismo es ateo, lo sabemos, no seamos ingenuos, pero también el capitalismo descontrolado, que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres y que genera resentimiento social. Hay que colocar a Dios en el primer lugar de la sociedad. Y para que Dios esté en el primer lugar de la sociedad estamos nosotros, creyentes. Queridos hermanos, esa es la tarea de todos los días. Colocar a Dios en el primer lugar de mi vida personal, de mi vida familiar, en mi vida laboral, en la sociedad. Un escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, decía: si Dios no existe, todo está permitido. En el momento en que el hombre coloca a Dios en el sótano, vienen todos los males. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que nunca se nos olvide lo que hoy los apóstoles nos han dicho. ¿Qué nos han dicho los apóstoles? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Queridos hermanos, el programa de la Virgen fue colocar a Dios en el primer lugar de su vida. Hoy le pedimos a María que nos ayude a vivir su programa, que Dios siempre sea lo primero, y cuando Dios está en el primer lugar, todo lo demás está en su lugar. Que María Santísima nos ayude a vivir con radicalidad nuestra fe. Que así sea. Hemos escuchado hoy en el Evangelio según San Juan cómo Jesús nos dice: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Si tú crees en Cristo, tienes vida eterna. Y en el Evangelio según San Juan, creer se relaciona con vivir. Si vives en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Y vivir en Cristo Jesús significa colocar al Señor en el primer lugar de tu vida. Por eso se entiende lo que hoy hemos escuchado en la primera lectura. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios tiene que estar en el primer lugar de mi vida personal. Todos los días tengo que rezar. Dios tiene que estar en el primer lugar de mi vida familiar. En tu familia, Dios tiene que ser lo primero. Reúnete en familia a orar por lo menos una vez a la semana. Dios tiene que ser lo primero en tu trabajo. Haz bien tu trabajo, haz apostolado en tu trabajo. Sé una persona honesta, cumple tus deberes de cada día. Y Dios tiene que estar en el primer lugar de la sociedad. Por eso no podemos permitir ideologías de izquierda o derecha, que siempre son ateas. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a colocar al Señor en el primer lugar de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida laboral y en la sociedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María, Ser la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.